marcha. El gobierno no se detiene, hermano. Pedro Castillo va a seguir gobernando por decreto de urgencia. Y el primer decreto de urgencia que debe de firmar Pedro Castillo es para la convocatoria, hermano, a una asamblea constituyente. Y el segundo decreto que debe, ¿para qué es? Para reestructurar totalmente el poder judicial. Nido de ratas, nido de corruptos. Eso queremos, hermano. Pero tenemos que hacer una nueva Carta Magna, una nueva Constitución. Hermanos, cambiando de tema, es bueno conocer nuestra historia. Hoy día está pasando desapercibido totalmente una historia. Hoy día, un día como hoy, 2 de noviembre de 1880, los chilenos desembarcaron en Pisagua. Un día como hoy, desembarcaron en Pisagua. No, porque ya tenían completamente el dominio del mar. Porque ya se había producido la captura del Huáscar el 8 de octubre de 1879. Chocherita, mira, el 2 de noviembre del año 1880, los chilenos desembarcaron en Pisagua y empezó la campaña en tierra. Ese momento los chilenos prácticamente tenían el control del Océano Pacífico. Hermanos, la guerra con Chile no lo llaman la guerra del Pacífico, la guerra fue por el salitre. ¿Cuándo empieza esta guerra? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la génesis de esta guerra? ¿Quién sabe? A ver, uno que se atreva a hablar acá. Pasa, hermano. Historia del Perú, lo más fácil. La guerra con Chile. Miren, hermanos. La guerra no fue con Chile. La guerra fue contra la poderosa corona británica. ¿Quién lo dijo? Yo no. ¿Lo sabe quién lo dijo? James Blaine. ¿Quién era James Blaine? Secretario de Estado norteamericano durante el gobierno de Arthur Garfield en Estados Unidos. Él era su secretario de Estado, James Blaine. 14 de abril de 1880, James Blaine se presentó en el Capitolio norteamericano y dijo así: la guerra en el Pacífico no es entre Perú y Chile. La guerra en el Pacífico es entre Inglaterra y Perú. Chile es un instrumento que está utilizando la corona británica para hacer la guerra al Perú. Y así ya agregó y dijo: porque esos poderosos acorazados chilenos, el Lord Cochrane y el Blanco Encalada, fueron hechos a costo cero en los astilleros de Londres. Mejor dicho, no les costó un sol a los chilenos para la compra de esos dos grandes acorazados, el Cochrane y el Blanco Encalada. Pero ¿cómo empieza esta infausta, asiaga, desgraciada, mal llamada guerra del Pacífico? Porque fue la guerra por el salitre. ¿Cuándo empieza, hermano? Mira, historia. A mí, mi fuerte es la historia. ¿Por qué soy así, hermano? Porque sé quién soy, sé de dónde vengo, sé a dónde voy. Yo tengo identidad nacional, porque sé mi verdadera historia, no la perversa, la maquiavélica que nos han contado. Si tú supieras tu verdadera historia, tu ego nacionalista se eleva, tu orgullo de estas tierras incas se eleva. Pero no, cambiaron nuestra historia perversamente. ¿Para qué? Para crearnos un sentimiento derrotista, para crearnos un complejo de inferioridad, para decirnos que el peruano necesita siempre de un extranjero para el logro de cualquiera de nuestros objetivos. Eso es completamente falso, hermano. Mira, ¿sabe dónde está el origen de esta guerra? El 6 de febrero, escucha atentamente, hermano, esto es cátedra. Para hablarte de historia no necesito un libro, ni siquiera necesito volver a leerlo, porque está grabado. Cuando yo hablo de historia, hermano, la información fluye, solito viene la palabra. Es como que al frente tengo una pantalla, solamente tengo que leerla. ¿Dónde está el origen? Hermanos, el 6 de febrero
del año 1873, el Perú firmó con Bolivia un tratado secreto de ayuda recíproca. Muy bien. Cuando Hilarión Daza asume el gobierno en en Bolivia, dijo lo siguiente: a partir del 14 de febrero del año 1879, por cada quintal de salitre que salga por Antofagasta, los chilenos tendrán que pagar 10 centavos por cada quintal de salitre. Pero los accionistas mayoritarios de Antofagasta, ¿quiénes eran? Eran los británicos. George Hick era el poderoso accionista. Y este George Hick estaba acompañado de ¿quiénes? De dos hermanos poderosos banqueros, los hermanos Anthony y William Gibb. Cuando Hilarión Daza dice: si hasta el 14 de febrero de 1879 no me pagan 10 centavos por cada quintal de salitre que salga por Antofagasta, entonces ese día remataremos todo la logística de Antofagasta. Ante ello, ¿qué hizo George Hick? No, pidió ayuda a la corona británica. Y la corona británica presionó al gobierno chileno de Aníbal Pinto. Gobernaba Chile Aníbal Pinto. ¿Qué le dijo? El 14 tienes que desembarcar en Antofagasta. Y lo hicieron. Lo hicieron el 14. ¿Y dónde está Hilarión Daza? Bailando saya en Oruro. Él se entera una semana después. ¿Por qué? Porque entre Tacna y La Paz no había telégrafo. ¿Qué cosas se empleaban? ¿Qué empleaban los incas? Los chasquis. Y el primer chasqui que partió de Tacna a La Paz fue Gregorio. Una semana después se entera Hilarión Daza y pide inmediatamente se active el tratado del 6 de febrero de 1873. ¿Qué dice el tratado? ¿Qué decía? De que si uno de los países era atacado por Chile, el otro iba en su ayuda. Y el 1 de marzo de ese año, Bolivia se declara en guerra. Al enterarse los chilenos, el 5 de abril nos declaran la guerra a Perú y a Bolivia. Al día siguiente, el Estado peruano se prepara para la guerra. Qué triste, hermano. Fuimos a la guerra con los bolivianos, pero los bolivianos traicionaron al Perú, ¿o no? Te lo explico, hermano. El 16 de noviembre del año 1879, Hilarión Daza, en la quebrada de Camarones en el departamento de Tarapacá, dio media vuelta y se regresó a sus Andes y dejó al Perú solo. Traición, alta traición, ¿o no? Pero algunos dicen lo siguiente, de que el que traicionó fue la cúpula de Bolivia. No, hermano, todos traicionaron. ¿Por qué? Porque el que le seguía en la que le mando a Hilarión Daza, ¿quién era? Narciso Campero. Cuando cae Hilarión Daza, Narciso Campero ocupa la presidencia en Bolivia. Ocupa la presidencia en Bolivia. La pregunta es, ¿por qué Narciso Campero no reorganizó su ejército y volvió a la guerra si la guerra duró 2 años más? Esa es la traición de Bolivia. Algunos pueden decir no, pero está escrito en la historia. Mira, hermano, ve. Chile nos ganó la guerra con la británica. Te compruebo, pero mira, ¿qué pasó después? Cuando termina la guerra. El 20 de octubre del año 1904, puede buscar, hermano. 20 de octubre del año 1904, Chile y Bolivia firman un tratado de paz. Quiero decirles algo. No soy profesor de historia, no tengo doctorados pergaminos, nada.
Soy un autodidacta, un militar en situación de retiro. Mi alma mater, la gloriosa Escuela Técnica del Ejército. 20 de octubre del año 1904 se firma el Tratado de Paz de Límites entre Bolivia y Chile. ¿Qué cosa le ofrece Chile a los bolivianos? 15 millones de dólares al gas le pagó a los bolivianos. ¿Qué me le ofrece el tratado? Construirle un ferrocarril de La Paz hasta Arica de 450 kilómetros. Se lo construyó. ¿En qué tiempo terminó de construir ese ferrocarril? En 10 años. En el año de 1914, Bolivia inaugura su ferrocarril de La Paz a Arica. ¿Quién era presidente boliviano en ese entonces? ¿Quién sabe? Si no sabemos quiénes son nuestros presidentes, a ver, una pregunta. ¿Cuántos presidentes tenemos hasta ahora con Pedro Castillo Terón? En 200 años de vida republicana. ¿Cuántos? 6, 7. ¿Cuántos? 6, 7. Un aplauso para el caballero. 60, aplausos, sí. 67 presidentes tenemos. ¿Sabes quién fue el presidente boliviano, hermano? 1914, Moisés Montes Gamboa. Este presidente Montes Gamboa fue el que inauguró el ferrocarril de La Paz hasta Arica, que lo construyeron los chilenos. Y cuando el presidente boliviano Montes Gamboa llega a Arica, dice: por aquí voy a tener una salida soberana al mar. Los chilenos se engañaron. Si no, recordemos, hermano, al famoso abrazo de Charaña. Se acabó la batería del... ¿Quiénes se abrazaron en Charaña? ¿Quién sabe? Augusto Pinochet y Hugo Banzer. 28 de octubre de 1975. Allí en ese abrazo, hermano, Hugo Banzer, presidente boliviano, dijo a Pinochet: Augusto, ¿cómo es eso de mi salida al mar? ¿Sabe qué le contestó Pinochet? Le dijo lo siguiente: voy a Santiago y lo arreglo. Chile tenía intenciones de entregarle salida soberana a Bolivia por Arica, pero había un impedimento grande que no podía hacerlo. ¿Cuál es? El Tratado de Ancón, 20 de octubre del año 1883, lo firmó este traidor Miguel Iglesias. Allí en el artículo 4 dice: todos los territorios que fueron peruanos antes de la guerra, hoy que están en poder de Chile, no pueden ser cedidos, vendidos ni regalados previa autorización del Estado peruano. Y jamás se lo dieron. Por eso no le entregaron salida soberana a Bolivia por el mar. Pero ¿quién le entregó un corredor marítimo, un hilo? Alberto Fujimori. La pregunta es: ¿por qué en el Congreso de la República hay una acusación constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria? ¿Sabe por qué? Porque este señor Pedro Castillo, inducido por su canciller, ¿qué cosa había dicho? Estoy viendo la posibilidad, o vamos a consultar al pueblo, si se le puede dar una salida soberana a Bolivia por el mar. Esto es traición a la patria. Pero él lo dijo. No hay ni un documento suscrito. Él lo lanzó, la idea, la tesis, pero nada hay escrito. Y el Congreso se ha agarrado de ello para tratar de suspenderlo por traición a la patria. En esta semana o otra lo van a debatir. La pregunta es, hermano, ¿no hay plumón por ahí? ¿Quién perdió más en esta guerra? Te voy a demostrar. Bolivia. Ahorita vas a ver, hermano, mira. Mira, hermano. Escucha. Aquí vas a saber historia, hermano, mira. ¿Quién perdió más en la guerra? Perú. ¿Bolivia, Chile o Perú? Perú, no. Mira, Chile. ¿sabes cuánto territorio, perdió Perú? Bolivia y Perú. Escucha, espérate un poquito más. Bolivia y Perú.
que pueda ver, hermano. Mira. Acérquese. Poco, todo. Levanta tu mano. Acércate, manito. Esta es una escuela política, por eso quieren cerrar este espacio. No les gusta este espacio. Miren, hermano. Perú perdió así 64.413 kilómetros cuadrados. Ese perdió el Perú. 64.413 kilómetros de territorio. Bolivia, ¿cuánto perdió? Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio. Entre ellos, 400 kilómetros de playa, de aquí hasta Trujillo. Antes de la guerra, hermanos, Bolivia era dueño de Antofagasta, Bolivia era dueño de Calama, Bolivia era dueño de Atacama, Bolivia era dueño del río Loa. Con esta guerra perdió todo esto, 120.000 kilómetros para el territorio. Perdió Bolivia y se enclaustró en los Andes hasta ahora por su traición al Perú. Por eso, compadre. Vamos a ver lo que perdió Chile. Mira, sorprendente, hermano. Escucha esto, hijo. Cuando el 17 de enero del año 1881, eso usted congas, hermano, puede verificarlo. Cuando el 17 de enero del año 1881, el ejército chileno ingresó por el Jirón de la Unión hasta la Plaza Mayor. ¿Quién iba adelante? Su comandante general, el señor Manuel Baquedano, dirigía a 23.000 soldados chilenos. ¿Cuál fue la última batalla que sirvió en Lima? ¿Cuál fue? Miraflores. Ahí está. La batalla de Miraflores. ¿Cuándo fue? 15 de enero de 1880. 15 de enero de 1881. Allí en el reducto número 3 se decidió la última batalla en la defensa de Lima. Allí, ¿sabes quiénes murieron, hermano? Uno de los hijos del excelentísimo coronel Francisco Bolognesi, Augusto mi tocayo, era capitán a los 19 años. Allí murió Manuel Bonilla, que hoy tiene un monumento en Miraflores, ese polideportivo El Niño Árbol en Miraflores, ¿han visto? Ese niño se llamaba Manuel Bonilla. Ese murió el 15 de enero de 1881 en el reducto número 3 de Miraflores. ¿Quién murió más ahí? Néstor Batanera. ¿Quién murió más ahí? Mi paisano, un niño guaracino. ¿Cómo se llamaba? Viviano Paredes Macedo. ¿Cuántos años tenía? 11 años. ¿Cómo murió? Una muerte gloriosa. Murió matando chilenos. El último reducto fue avasallado. 2 días, el 17 de ingreso por acá, tomaron Lima. ¿Qué le pasó acá a los chilenos? Se levantaron los argentinos. Los argentinos movilizaron a su ejército toda la Patagonia. Y ahí se lo tiró. Entonces exigieron al gobierno chileno, ¿quién era? 1881, ¿quién gobernaba Chile? Pagó 20 soles. Acá está. Pero Pinochet. Debes, Domingo Santa María gobernaba. Aníbal Pinto fue durante la guerra, pero estaba ya Domingo Santa María. Entonces, hermano, los argentinos enviaron a hacer la Patagonia y le dijeron a los chilenos: si no firmas con nosotros un tratado de límites en este momento, invadimos Chile. ¿Qué hizo Domingo Santa María? Mira acá. El 23 de julio del año 1881 se firma el tratado de límites entre Chile y Argentina. En ese tratado, Chile perdió el 70% de la Patagonia.
vale decir Tierra de Fuego, vale decir Cabo de Hornos y el estrecho de Magallanes. Magallanes. La pregunta es acá, a ver, ¿cuándo se descubre el estrecho de Magallanes? Pago 20 soles. Yo tengo plata, hermano. En 1600 y tantos. ¿Sabes cuándo se descubre el estrecho de Magallanes? 28 de noviembre del año 1520. Fernando de Magallanes, ese que estaba dando la vuelta al mundo. Ya, hijos, ahí, ¿cuánto de territorio perdió? Digo, el 70% de la Patagonia. Muy bien. ¿Y cuánto equivale el 70% de la Patagonia? 720.000 kilómetros cuadrados, perdió. Es por eso el país más grande en Sudamérica, ¿quién es? Brasil. Brasil. ¿El segundo quién es? Argentina. Argentina, más de 2 millones de kilómetros. ¿Qué país es el tercer país más grande? Colombia. Perú. Perú es el país más grande En en el Sudamérica. imperio de los incas. Con 1.285.216 kilómetros cuadrados. Chile perdió 720.000 kilómetros cuadrados. Casi toda la Patagonia. Ah, nos han contado, hermanos, de derrotas. Pero ¿por qué nunca nos hablan, por ejemplo, de la batalla de Tarapacá? ¿Por qué no nos hablan, por ejemplo, las cabezas de Yahuinpuquio? ¿Quién conoce Huancayo, Yahuinpuquio? ¿Dónde queda? En los Andes de Chupaca. Allí queda. Yahuinpuquio es un lago. Allí, hermano, esta población, ¿sabe qué hizo? Capturó a más de 100 chilenos. Los mataron a machetazos y sus cabezas los colgaron en un palo. Por eso lo conocen, la cabeza de Yahuinpuquio. ¿Dónde está escrito? En las memorias de la esposa del brujo de los Andes. ¿Cómo se llama? Andrés Avelino. Antonia Moreno Castro. Ahí está, las memorias de Antonio. Ahí está, las cabezas de Yahuinpuquio. Las cabezas de los chilenos. ¿Por qué no nos cuentan, por ejemplo, la historia, lo que pasó en Iscuchaca? ¿Dónde queda Iscuchaca? Cuando te vas a Huancayo, cruzas el Natal frente está Iscuchaca, un pequeño paraje. Ese pueblo de Iscuchaca, hermano, ahí nace la leyenda de sacar el veneno. ¿Cómo así? Los chilenos saqueaban esos pueblos por tercera vez, iban a saquear Iscuchaca. ¿Sabes qué hicieron la población de Iscuchaca en ese entonces? Los chilenos llegaban y decían, prepárame comida. Mataban todos lo mataban. ¿Qué hicieron los Iscuchaca? El tercer saqueo, envenenaron la comida y mataron a todos los chilenos. Y los chilenos aprendieron experiencia. Cuando iban a otro pueblo decían, a ver, ¿cómo primero tú sacas el veneno? Cuando tú tomas tu cerveza y sacas el veneno, te estás refiriendo al acontecimiento de Iscuchaca en la campaña de los Andes de la Breña. ¿Ya, hijo? ¿Qué más hay, por ejemplo? La batalla de Palca. 15 de julio de 1880. Allí ese ejército sanguinario chileno de los Lautaro fueron completamente aquí, en número 600 chilenos masacraron en Palca, 15 de julio de 1880. El ejército chileno de Lautaro desapareció ahí. ¿Quiénes lo hicieron? Los soldados, los civiles armados. A los guerrilleros. ¿Y por qué este ejército Lautaro chileno, sabes a qué se dedicaba? Al repase. Ustedes han visto un óleo que está pintado donde una señora le pide clemencia a un chileno por su esposo. ¿Cómo lo llamaban? A las famosas rabonas. ¿A quién se llamaban? Los que andaban detrás de su marido, entregándole munición, agua, comida. A ellos también lo mataron. Hermano, nuestro ejército, por ejemplo, la batalla de Tarapacá. Allí, ¿quién peleó? Andrés
Avelino Cáceres, el brujo de los Andes. ¿Quién más peleó ahí? ¿Quién es el héroe de la Policía Nacional? ¿Cómo se llama? De los Alpos. Mariano de los Alpos. ¿Cómo? Mariano de los Alpos. Mariano de los... Ese peleó ahí. ¿Sabes por qué es héroe ese señor? Porque ese señor Mariano de los... era brigadier de la policía. Gracias, hermano, por recordarme. Ese arrebató un estandarte a los chilenos. Mariano Santos. Hoy es un aplauso para los hermanos. Pero los tombos no saben. Los tombos no saben qué es eso. Ahí, Mateo Tarapacá, 27 de noviembre del año 1879. Todos los 27 de noviembre del ejército es día del arma de la infantería. El brujo de los Andes, hermano. Nuestro Perú, por ejemplo, tiene historias brillantes que nos han ocultado con un solo objetivo, hermano: arrebatarnos nuestra identidad nacional. Por ejemplo, hermano, ¿por qué en la currícula educativa o por qué en los libros oficiales de la historia del Perú no está el nombre de este señor llamado Basilio Auqui Huaytaya? ¿Por qué no está? ¿Quién fue Basilio Auqui Huaytaya? Fue un montonero, un morochuco a caballo que se enfrentó a los españoles, hermano. Este señor, Basilio Auqui Huaytaya, fue el primer peruano que declaró la independencia de su natal Pampa Cangallo, la tierra de Andrés Avelino Cáceres, la tierra de María Parao de Bellido. ¿Sabes cuándo proclama la independencia de su natal Pampa Cangallo? El 19 de octubre del año 1814. La historia por está lleno de héroes, hermano. Pero nos han vendido héroes falsos, ídolos de barro. ¿Quiénes son nuestros verdaderos gestores? Nuestros verdaderos próceres, precursores. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un precursor y un prócer? ¿Quién me puede decir? Acá habrá 40 personas. ¿Quién es? ¿Cuál es la diferencia entre un prócer y un precursor? Yo escuchaba, hermano, los profesores siempre decían: estos son nuestros próceres y nuestros precursores. Una vez le pregunté a un profesor: ¿y qué cosa es un prócer? ¿Qué es un precursor? Eso es tarea para todos, Mañana me traen qué es un prócer, qué es un precursor. ¿Sabe por qué dijo así? Porque no sabía este cojudo. No sabía. ¿Qué es un precursor? Es el que te siembra la idea de libertad. Es el que te siembra la idea de liberarnos. Y el prócer, el que ejecuta la idea, el que da cumplimiento a la idea. Esa es la diferencia. La pregunta es: ¿quiénes fueron nuestros verdaderos gestores, nuestros verdaderos próceres, nuestros verdaderos precursores para liberar este Perú? ¿San Martín? Sí, San Martín. ¿Sabe quién fue, hermano? Manco Inca. Mira, antes de... ¿Por qué conocemos a José Gabriel Condorcanqui como Tupac Amaru II? ¿Quién sabe? Cacique. Ah, ¿sabe por qué, hermano? ¿Y por qué no se llama Tupac Amaru I? Él se rebeló. Porque existió un Tupac Amaru I. ¿Quién fue? Uno de los 3 hijos de Manco Inca, los famosos incas de Vilcabamba. Manco Inca fue hijo de Huayna Cápac. Huayna Cápac fue hijo de Tupac Yupanqui. Tupac Yupanqui fue hijo de qué? De Pachacútec. ¿Y Pachacútec fue hijo de qué? De Huiracocha. Y Manco Inca fue hermano de Huáscar de Atahualpa. Manco Inca tenía 3 hijos: Tito Cusi Yupanqui, Zairi Tupac y Tupac Amaru I o Manco Cápac II. ¿Y por qué José Gabriel Condorcanqui se hace llamar Tupac Amaru II? Porque descubrió que era descendiente del linaje de la casta de la estirpe de los incas de Vilcabamba. ¿Quién era su tatarabuela?
una de las hijas de Tupac Amaru I. ¿Cómo se llamaba? Juana Pilco Huaco. Juana Pilco Huaco fue una de las hijas de Tupac Amaru I. Por línea materna, 200 años después aparece José Gabriel Condorcanqui. Él, al saber su árbol genealógico, se proclama inca. Querido hermano, ¿el otro quién es? Juan Santos Atahualpa. ¿El otro quién es? El Aymara Tupac Katari. Entre damas, ¿quiénes están? Esa cacica de Acos, Tomás Atito de Condemaita, brazo derecho de Tupac Amaru II, ejecutado el 18 de mayo de 1781. ¿Quién es la otra? La esposa de Tupac Amaru, Micaela Bastidas. ¿Quién es la otra? Bartolina Sisa, esposa de Tupac Katari en el Alto Perú. Hermanos, tantos próceres que hay. Y nos ponen a San Martín, a Bolívar, a Sucre. Historiadores basura. ¿Este señor quién es, hermano? Da vergüenza. Vergüenza, hay que incendiar. ¿Saben ustedes por qué lo alaban? Porque no saben quién es. Porque nos han metido en la mente quién es tu libertador. Te demuestro, este cojudo no quería liberar al Perú. Este cojudo quería implantarnos una monarquía constitucional. ¿Dónde está escrito? Conferencia de Punchauca, 6 de julio de 1821. Punchauca, allá, cerca del río Chillón, la hacienda de Punchauca. Ahí se reunió con el virrey José de la Serna y le dijo: quédate como gobernador del Perú. Yo voy a ir a Europa, voy a traer un príncipe de ojos verdes y le vamos a poner un monarca al Perú. Es mucha basura. Hermanos, ¿qué hizo el 28 de julio? Dio lectura al acta de la independencia. ¿Sabes quién redactó el acta de la independencia? Un peruano arequipeño, Manuel Pérez de Tudela, 15 de julio de 1821. Él solamente dio lectura. ¿Han visto ese óleo donde él está enarbolando una bandera, está dando viva viva? ¿Quién lo pintó? ¿Quién pintó ese óleo? Juan Lepiani. Juan Lepiani Toledo. Un aplauso, señor. Juan Lepiani Toledo. Hay gente que sabe, acá no puedes mentir, hermano. Hay gente que sabe, Juan Lepiani Toledo pintó ese óleo. Pero ahí quiénes están, puros criollos, puras basura. Criollos, hijos de españoles nacidos en el Perú. ¿Sabes qué pasaba en ese entonces? Toda Lima estaba rodeado por los montoneros. Los morochucos rodearon Lima, ¿para qué? Para acabar con todos los españoles bastardos. Este los engañó. ¿Sabes qué les dijo? Aquí ya no hay españoles, están en los Andes, y se retiraron nuestros montoneros. ¿Quién le colocó ahí al señor? Pedazo de estúpido. ¿Sabes quién lo colocó ahí? Madre que te parió, Augusto negro de mierda, Bernardino Leguía. ¿Cuándo lo hace ese monumento? Boliviano El de mierda, 26 de hijo de julio del año puta. 1921, en el primer centenario de nuestra pseudo independencia. Te juro que te encuentro mañana y te reviento la cabeza, hijo de puta. Cuidado, cuidado. No, 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 no.